Nos encontramos en los enigmas literarios de mi querido Jesús Callejo, que aquí está hecho un primor con su tablero Ouija. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Claro, porque en tu libro vemos que hay un capítulo abundante dedicado a los escritores del espiritismo. Exactamente, escritores que coquetearon con el más allá y sobre todo con el espiritismo, sobre todo escritores del siglo XIX que se estaba empezando a poner de moda, ¿no? Es las comunicaciones, se podría decir casi transpersonales, ¿no? En las comunicaciones con personas que habían fallecido y que abundaban también muchos medios, algunos falsos, otros no tanto. Pero estaba de moda. Estaba de moda y bueno, y los escritores, precisamente por esa curiosidad innata que siempre se ha caracterizado, pues se acercaron a muchas mesas de espíritas. Sí, por cierto, que un oyente nos solicitaba, y dice, bueno, a ver si habléis de Víctor Hugo y de su implicación esotérica, porque este hombre era muy aficionado a lo sobrenatural. Pues sí, la verdad que sí. Era aficionado a lo sobrenatural y a Napoleón III, ¿no? Y a Napoleón III, sí, pobre hombre también. Qué manía le tenía, se tenían entre ellos, ¿no? Eran enemigos íntimos. Suele pasar, ¿eh? Los intelectuales y los políticos, y sobre todo los militares, no hacen buenas migas, y menos en aquella época tan turbulenta. Pero bueno, es verdad, Víctor Hugo era una persona muy supersticiosa, con muchas manías, que se burlan de los fenómenos parapsicológicos durante una temporada. Y se burla porque se entera de que hay muchos medios que provocan deliberadamente esos fenómenos. Entonces dice, bueno, pues piensa que es una engañifa. Pero bueno, como ocurre con todos, su interés pues le hace acercarse a algunas otras personas que están muy implicadas, muy involucradas en estos fenómenos, y bueno, y va en aumento su interés, y quiere saber cómo se movían los objetos, cómo eran esas mesas espíritas, que poco tienen que ver pues con estas tablas Ouija, como tú acabas de mencionar, porque entonces no se llevaba tanto, pero sí se llevaban lo que eran los golpecitos, esos raps. Los raps, los veladores. Lo hacían los espíritus a través siempre del medio, que por eso se les llama medio, ¿no? Que eran los intermediarios. Y bueno, entonces él se acerca, ¿no?, a algunas de estas sesiones espíritas y empieza a ver que ciertos objetos o que ciertas mesas se empiezan a mover, ¿no? Y él mira que llega desde un punto de vista incrédulo, a pesar, te digo, que era bastante supersticioso, y de hecho hay algunas manías que si quieres después contamos a la hora de escribir, ¿no? Esos hábitos que para él le servían para inspirarse, ¿no?, a la hora de concebir o de idear una novela. Bueno, entonces el hecho es que se sabe que su interés crece hasta tal extremo dentro del mundo espírita, que muchas de sus decisiones, cuando él incluso para alguno de los argumentos que le está en ese momento elaborando, muchas de las decisiones las toma consultando a los medios y bajo ese código secreto de los golpecitos, ¿no?, de esos raps, tomar las decisiones, que sabes que significaban sí o no según la cantidad de golpes. Toma algunas decisiones de su vida personal y de su vida literaria gracias a estas mesas espíritas. Por lo tanto, no era tan escéptico como después se ha dicho. Él decía, ¿escribo Los Miserables, sí o no? Pues sí. Pues sí. Dices, será miserable. Claro, estaba hablando de obras de más de 400 páginas, ¿no? El hecho es que él estaba convencido, ya estamos hablando un poco de la última etapa, ¿no? Una última etapa que también fue muy criticado. Recuerdo la anécdota de Arthur Rimbaud, que por entonces era un jovenzuelo, un fan terrible, que tenía muy poco aprecio por sus seniors, por sus veteranos, en este caso por sus escritores. ¿Y sabes cómo definía o cómo le llamaba Arthur Rimbaud a Víctor Hugo? ¿Cómo? El viejo chocho. Pero bueno, hombre, pero qué falta de respeto a los mayores. Totalmente. Hombre, por Dios. Ya hablaremos de Rimbaud, ya le tocará a él el turno. Qué falta de respeto al rey sol de la literatura. Al rey sol, efectivamente. Lo que pasa es que es verdad que en su última etapa fue muy criticado, y muchas de las cosas era por esto, por su acercamiento a estas tendencias espíritas que estaban tan en boga. Que también Conan Doyle era otro de esos personajes que también fue muy denigrado, ¿no?, por abrazar esta nueva fe, como así se llamaba, el espiritismo en aquel momento. Pero Conan Doyle a lo mejor impulsado por su tragedia familiar, ¿no? Sí, claro, pues la muerte de su hijo, ¿no?, en 1914, el Doyle, que muere de una neumonía, pero a consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Entonces él se acerca de una forma compulsiva, se puede decir, primero al espiritismo y después al mundo de los elementales, como alguna vez hemos contado con las hadas de Cottingley. ¿Pero tú piensas que Víctor Hugo participó en alguna sociedad secreta? Bueno, es una de las cosas que se hablan, ¿eh? Siempre meten su nombre, ¿verdad? Sí, siempre lo meten. De hecho, si tú ahora vas a un buscador de estos de internet y vas a alguna de estas listas de masones, verás que aparece el nombre de Víctor Hugo como masón, al igual que otros grandes pensadores. Satánico, no estuvo, sí. Pero sí es verdad que en estas mesas espíritas estaba, y más involucrado de lo que pensamos, porque él estaba convencido que acudían, en estas sesiones espíritas, acudían genios del pasado para dar estos mensajes, como Dante, como Esopo, como Shakespeare.
te digo, a dar mensajes que a él le venían muy bien para determinadas decisiones cotidianas, ¿no? O personales. Otra cosa es que acertaran o no acertaran. De hecho, creía en la comunicación con fuerzas superiores, como así las denominaba él, ¿no? Bueno, pues es algo que hay que tener en cuenta porque no estaba solo dentro de esta búsqueda de lo espiritual, dentro de esta búsqueda del más allá. Víctor Hugo estaba en Francia, pero recordemos que en aquella época hacía furor lo que era la Sociedad para la Investigación Psíquica, la SPR, esa sociedad que se fundó en Londres en 1882, por un físico además. Él estuvo en Londres también. Claro, sí, pero que realmente donde él estuvo investigando y tal, no solo en Londres, bueno, fíjate, con toda la gente que tuvo con Napoleón, ¿no? Sino que en Francia es donde desarrolló un poco, pues de alguna forma sus estudios un poco con más profundidad, y es verdad, impulsado por parte de las cosas que vio en esta Sociedad para la Investigación Psíquica, porque recordemos que lejos de ser una sociedad cercana un poco a lo meramente supersticioso o a lo banal o a lo que no se investigaba de una forma científica, todo lo contrario, porque eran científicos los que engrosaban la nómina de la SPR. Estaban miembros como William Crookes, como Wallace, como Henry Bergson, como Tennyson, como Ruskin, Lewis Carroll, el mismo Conan Doyle. Es decir, se codeó con lo mejorcillo de la intelectualidad de aquella época, que además le interesaban estas cosas. Cuando por fin ya regresa a Francia, ¿no? Se empieza, pues eso, ya lo del viejo chocho va un poco por ahí, ¿no? Lo de Arthur Rimbaud, desde luego, no tenía perdón, porque hay que saber también la biografía de Arthur Rimbaud y cómo se las trajo dentro de su mundo literario y dentro de su vida personal, ¿no? Como poco a poco se fue degenerando a nivel literario. Pero yo creo que sería injusto llamarle así a Víctor Hugo, porque yo creo que abrió las puertas a muchísimas personas que estaban interesadas en estos temas, pero que al ser grandes personajes, como tú decías, ¿no? Una especie de icono de las letras francesas y de las letras universales, el que alguien como Víctor Hugo se interesara por los fenómenos parapsicológicos abrió los ojos a muchísima gente, incluso abrió las puertas para que se empezara a investigar con cierta seriedad todos estos fenómenos que hasta ese momento estaban denigrados, pensando que era de gente de baja estofa o de un nivel intelectual muy bajo. Todo lo contrario, yo creo que estos nombres que hemos dicho, más otros, incluso algún premio Nobel de literatura de 1923, como era William Butler Yeats, también estuvo muy interesado en todos los fenómenos espíritas. Pues bueno, que Víctor Hugo se interesaba por el esoterismo era importante, que se interesara por el mundo sobrenatural también, porque ya sabes que entonces se decía que los franceses creían más en Víctor Hugo que en sus políticos. Claro, era una persona cuyas opiniones... Admiradísimo. Creaban escuela, ¿no? En sus tertulias. Por eso era una persona muy admirada y también muy criticada por estos jóvenes rebeldes, ¿no? de aquella época. Y Víctor Hugo creó escuela, y cuento además una anécdota porque incluso sirvió para que otros escritores que siguen en su estela hicieran, pues al final copiara, ¿no? Como suele ocurrir con los grandes maestros, ¿sabes? Que intentan imitarles copiando hasta sus más nimios gestos. Entonces Víctor Hugo se comenta de él que escribía de pie, daba unas grandes zancadas en la habitación, luego tiraba las cuartillas escritas al suelo, ¿no? Una vez que pergeñaba ahí una serie de argumentos. Y lo más curioso, a veces, cuando ya estaba más sumido en alguna de las novelas, a veces entregaba las ropas a su criado con una condición, ya que no se las tenía que entregar hasta que no hubiera escrito lo que él quería. Entonces, de esa forma, él, claro, medio desnudo por la casa, si el criado encima tenía orden explícita de su dueño de que no le entregara las ropas, se obligaba a sí mismo a terminar la novela antes de poder salir de casa, ¿no? Bueno, pues este era también Víctor Hugo. Yo creo que era la grandeza de Víctor Hugo, que para mí es uno de los grandes escritores de la literatura universal. Víctor Hugo, aquel escritor que pedía consejo al mundo sobrenatural, al mundo ultraterreno, no está nada mal. Cuando murió, alguien dijo, se nos va el rey sol de las letras. No está nada mal para un republicano convencido, ¿eh? Yo creo que no está nada mal. Y fíjate que él pensara además que muchos de estos mensajes los dictaba ni más ni menos que Dante, que algún enigma literario, ya hemos hablado también, esas vinculaciones que tuvo con lo sobrenatural y esa vinculación que tuvo precisamente para que se terminara los 13 cantos de la Divina Comedia. Lo dictaría desde los cielos con su Beatrice, ¿verdad? Allí estarían los dos tan contentitos de la mano. Pues muchas gracias, Jesús Callejo. He hecho un primor, toma este tomo, es una primera edición de Los Miserables, ¿eh? Sí. Lo que ves es simplemente un dictado del más allá. Pero cuando dices Miserables, ¿por qué me miras de